El debate sobre la relación ética-espacio digital, ética, conducta y uso de los celulares ha tomado en las últimas semanas cierta relevancia. Ya hemos hablado aquí de conductas inapropiadas, hemos hablado de malos hábitos que se van haciendo frecuentes, de gente sin límite ni autorregulación con estos equipos, de lamentables hechos que se han dado, de sus nocivas, de sus dañinas consecuencias. Ha quedado sentado ya también que la educación general, la educación temprana, la educación y el comportamiento de cada uno son la clave. Y de la mano de esto tiene que ir también el rechazo. Si la mayoría rechazamos estas conductas, vamos a preguntarnos, si la mayoría lo rechazamos, ¿qué pasaría con los que deciden seguir con esos comportamientos inapropiados, contrarios a la ética e ilegales, con sus celulares, con la tecnología? ¿Qué es lo que pasa? Que todavía estamos lejos de ese rechazo, de verdad. Las medidas, las sanciones, como todavía estamos lejos, entonces las sanciones tienen que jugar un rol más activo. La pregunta de hoy sería, ¿cuáles son las regulaciones que tenemos en Cuba para enfrentar este grandísimo problema actual? Acompáñenos, daremos respuesta en el programa de hoy. Y hemos invitado a David Wong Sio, segundo jefe de la Dirección General de Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones. Ya es la segunda vez que está con nosotros en el programa. David, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y está también con nosotros, no recuerdo la oportunidad, el número de veces que ha estado, pero siempre muy oportuna su presencia, José Luis Reyes Blanco, fiscal jefe de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República. Fiscal, bienvenido ya a este que es su programa, una vez más. Gracias por la invitación, saludos a los televidentes. Y felices todos en las tunas que siempre lo ven, a su familia y atentos en toda Cuba con sus mensajes. Vamos a dividir el programa en dos partes, aunque como siempre hacemos, cualquiera de los dos puede intervenir cuando consideren, pero en un primer momento vamos a hablar de todas las regulaciones o de algunas de las regulaciones que desde el Ministerio de Comunicaciones existen, están vigentes. Vean ustedes que algunas tienen ya varios años, no son tan recientes. ¿Y qué es lo que se está haciendo ahora? Porque es que la tecnología, David, es más rápida que las leyes, que los decretos. Los escribimos hoy, pero mañana la tecnología ya cambió. Y por tanto, yo creo que esto es un asunto de permanente, de constante cambio. Antes de que usted me explique qué es lo que tienen vigente, quiero que me diga si ya están pensando en cambiar eso que me va a explicar después, porque la tecnología está cambiando constantemente. Sí, por supuesto. El Ministerio de Comunicaciones ha trabajado incesantemente en los temas relacionados con los cambios evolutivos de la sociedad. Se aprobó recientemente la política de transformación digital, que precisamente busca hacer coherente todo este uso responsable de las tecnologías, partiendo no solamente de un cambio tecnológico, sino partiendo de la conciencia, de la ética de las personas, de todo lo que en la sociedad debe cambiarse con vistas a este mundo digital. Estoy pensando en David, y recuerdo al profesor Figaredo, que nos habla de esa función social del conocimiento, de todo lo que hemos acumulado en conocimiento en función de la tecnología, y él habla también de lo artefactual. Vamos allá de este artefacto, estamos hablando de la forma en la que concebimos, entendemos nuestro comportamiento, nuestra ética, en función de esto, pero en función de ese espacio digital que cada día va siendo una extensión, David, de nuestra vida en el espacio físico. No podemos ser de una manera aquí y de otra manera por acá. ¿Estamos de acuerdo? Es lógico, y por eso debemos acompañar ese cambio, que no es solo tecnológico, debemos cambiarlo con pensamiento. Y ese pensamiento implica ética, educación, toda una serie de aspectos relacionados con el comportamiento en el espacio digital. Que no significa que renunciemos a la tecnología. No, al contrario. Porque es todo lo contrario. Lo que pasa es que yo creo que el desarrollo de la tecnología, aunque alguien pueda pensar, no, estamos detrás en la tecnología. No, la tecnología es la que ha ido rápido y la ética es la que se ha quedado detrás en el uso de esa tecnología, David. Sí, yo pudiera poner el ejemplo de que hace 2 años atrás el consumo promedio del uso de Internet estaba en el orden de los
4 gigas, hoy está por encima de los 10 gigas. El consumo de una persona en el mes. De una persona en el mes está por encima de los 10 gigas. ¿Por su teléfono? Por su teléfono, en telefonía móvil. Repítame ese dato. ¿Hace cuántos años eran 4? 2 años atrás. ¿Y hoy 10? 10. Promedio, eso significa que ¿quién usa mucho más de 10? Sí, es un promedio normal del tráfico de la población. En 2 años. En 2 años a lo mejor ya tenemos 20, o tenemos 30, o tenemos 40, sí, fácilmente. Y eso implica, por supuesto, el tema relacionado con todo el desarrollo de la infraestructura, pero también implica cómo usamos esa tecnología. ¿Cuántos gigas de ética usted le pone a los 10 gigas que consume en sus datos? Venga conmigo, por favor, David. Es una buena pregunta. Me quedo con esa pregunta hasta el final del programa. ¿Está de acuerdo, fiscal, conmigo? ¿Cuántos gigas de ética? ¿Cuántos planes de datos para la ética? Para usar eso que tenemos aquí en la mano todo el tiempo. Me voy a quedar con él. Tenemos, ahí lo anoté, el decreto 35. ¿Es correcto? Sí, el decreto 35. ¿De qué va el decreto 35? Es la norma jurídica superior relacionada con todas las regulaciones del aspecto de las telecomunicaciones y el uso del espectro radioeléctrico. Son los elementos fundamentales que tiene este decreto ley. Estuve buscando y me encuentro dentro de ese decreto ley del año 2021 que el usuario de los servicios públicos de telecomunicaciones como deberes tiene muchos incisos, pero cito el F. Coméntelo, por favor, David. Lógico, los servicios de telecomunicaciones, cada uno de los usuarios, al igual que los operadores, tienen responsabilidades. Estos usuarios, dentro de los aspectos que no debe realizar, es utilizar esos medios de transmisión de la información para cuestiones ofensivas, cuestiones lesivas a la dignidad humana, aspectos relacionados de contenidos sexuales, de la intimidad personal, que son los elementos que hoy en día hemos visto en los sucesos que han ocurrido. Y precisamente está normado que afecte, que no debe ocurrir. Que afecte la intimidad personal y familiar, la propia imagen, la voz, la identidad, integridad, el honor, seguridad colectiva, bienestar general, moralidad pública, respeto al orden público. Está muy claramente regulado. Pero no es el único este decreto. ¿Tenemos otro también, David? Sí, ¿Cuál es el está otro? también el decreto ley 370, sí, en su artículo 68, que también tiene un conjunto de contravenciones. Dentro de ellas está precisamente difundir a través de las redes públicas, redes sociales, la transmisión de información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Y este viene desde el año 2018. O sea, que desde el año Sí. 2018 esto ya está regulado en un decreto ley. Ya en este momento estaba un proceso de desarrollo de la informatización en Cuba y, por supuesto, se realizó un conjunto de normas que permitiera ordenar este trabajo. Vamos a ver otros artículos de este decreto ley que creo que es muy interesante para entender que la regulación viene desde ese momento. ¿Hay sanciones también reguladas, David? Sí, hay sanciones administrativas que, como resultado del incumplimiento de lo que establece el decreto, pues lógicamente de alguna manera Sí. se toma la medida. En este caso son multas. Multas. Este decreto es del 2018. En el 2018 1.000 pesos eran 1.000 pesos y 5.000 eran 5.000. Ahora eso cambió bastante. Así que yo creo que hay que pensar en eso. 1.000 pesos y 5.000, bueno, por violar estas cuestiones. Vamos a seguir viendo. Vamos a ver el 70, el artículo 70, que es lo que está planteando. Dice el 70 que a la persona natural que contravenga todo esto se le impone una multa de 3.000 pesos. Bueno, en caso de ser una persona jurídica, hasta 10.000 pesos, David. Sí, igual lo mismo que comentabas con relación a este tema. Veamos el artículo 71, seguimos en el plano de las sanciones. Ya usted comenzó diciendo que todo esto está vigente, pero se está revisando. Todo esto se puede actualizar. Sí, hay un proceso dentro del propio proceso de la política de transformación digital. Uno de los ejes y los pilares de este proceso de transformación digital está el marco jurídico que lo sustenta, y todos estos de normativas jurídicas ya se están revisando y atemperándola a la situación real del país. Ahora, dice aquí este artículo 71 que ustedes pueden decomisar los equipos y medios utilizados si se cometen esas violaciones.
si se cometen esas violaciones con la demostración del uso de estos medios, también es parte de las sanciones. ¿El teléfono me lo pueden decomisar? ¿El Sí. Ministerio de Comunicaciones? El Ministerio de Comunicaciones está dentro de las normativas y las facultades que tienen los inspectores del Está Ministerio de vigente Comunicaciones. desde el para año aplicarlo. 2018. ¿Y ustedes han decomisado algunos de esa fecha hasta ahora? Sí, Sí se lo han han hecho. tomado medidas ya con infractores, el incumplimiento de estas normativas, y se han decomisado no solamente equipos, refieres al celular, Sí. sino Otros. también otros equipos que se utilizan malintencionadamente, que se conectan ilegalmente a las redes de datos. Veamos el artículo 72 que sigue en esta cuerda de las sanciones. Qué interesante. El Ministerio de Comunicaciones tiene entonces esa facultad si usted viola. La acción administrativa por parte de la autoridad para exigir responsabilidad se aplica inmediatamente a partir de que se detectan y se identifica el comisario. O sea, que no tienen que hacer mucho más que identificar quién es la persona. Identificar el comisario y tomar las medidas correspondientes. Eso es facultad de los inspectores del Ministerio de Comunicaciones. Quiero ver el 73 también, que me resultó igualmente útil en función de lo que estamos explicando, que todo esto es además de lo que va a explicar José Luis después. Sí, normalmente en una detección de una ilegalidad, los inspectores del Ministerio de Comunicaciones son los primeros que actúan e imponen las medidas administrativas. Esto no quita que si como resultado de esa ilegalidad Sí. se produce alguna situación que incumpla lo que está establecido en el Código Penal, o sea, en el resto de las leyes, se aplica lo que está establecido en la materia correspondiente. Y por último, veamos el artículo 74 de este propio decreto ley 370. Los equipos y medios decomisados pasan sin derecho a pago alguno al dominio de ustedes, del Ministerio de Sí, Comunicaciones. y hay todo un procedimiento establecido para ello y se reintegra a la sociedad en Se lo reparten entre los funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, ese teléfono. no se le entrega a una entidad que almacena estos medios y posteriormente se realiza la comercialización por las vías que están establecidas. Bien, muchísimas gracias, David, por esta primera parte. Fíjense, hemos hablado de dos de este decreto ley 370, que viene desde el año 2018, pero hay otro un poco más reciente, y creo que son claras las explicaciones que tienen y que todavía están en sede, como se dice, sede administrativa. Estamos en esta organización, o sea, este ministerio, hablando como es correcto, el Ministerio de Comunicaciones. No hemos llegado todavía al ámbito penal y José Luis va a explicar. Pero en este ámbito administrativo también tenemos, voy a citar dos leyes que son bastante recientes. Vamos a ver el caso. Ustedes recordarán que hace poco tiempo se aprobó la llamada ley, aquí está, de protección de datos personales. Ley de protección de datos personales. Bueno, esta ley en su primer artículo dice que tiene por objeto, inciso B, velar por el debido respeto a la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, el honor y la identidad personal. Aquí estaba hablando el especialista del Ministerio de Comunicaciones de decretos leyes. Recuerde que en este orden, en esta pirámide de disposiciones jurídicas, tiene mayor rango una ley, o sea, tenemos decretos leyes, pero ya tenemos una ley que mire lo que está diciendo claramente la ley 149. Veamos otro artículo de esta propia ley de protección de datos personales, que está planteando que se consideran datos personales la información concerniente a una persona natural identificada o identificable, que pueden llevar a su identidad. O sea, cuando usted puede identificar de quién se trata, con lo que usted está diciendo, con la información que usted está dando, si yo puedo identificar de quién está hablando, es suficiente para considerar que es un dato personal. Cuando su identidad se puede determinar directa o indirectamente a través de cualquier información. Eso es importante porque alguien puede decir, no, con lo que yo digo no se sabe de quién estoy hablando. Bueno, si yo puedo identificar, sí, entonces se puede considerar como un dato personal. Avanzamos en la propia ley 149, está planteando también qué es lo que se protege. Esto es muy interesante. Los datos personales relacionados con el sexo, la edad, la imagen, voz, género, identidad. Y aquí hay un grupo de cuestiones muy importantes, fíjense, creencias religiosas, afiliación política, estado civil, domicilio, datos médicos de salud, económicos, académicos. Es su información, es suya. Nadie tiene derecho a divulgar esta información y está regulado en una ley. Invito, el tiempo no me permite leerlo todo, pero buscar, descargar en la Gaceta, Ley 149, artículo 4. ¿Cuáles son los datos personales que están protegidos? Están muy claramente definidos ahí. Vamos a avanzar también en esta ley de datos personales y vamos a encontrar el artículo 15 y dice, son datos sensibles
aquella información cuya utilización indebida puede dar lugar a discriminación, implique distinción lesiva a la dignidad humana o conlleve un riesgo grave para su titular. Tengo que decir, y es muy triste, que de esto sobran ejemplos en las redes sociales hoy. Sobran, tenemos demasiados ejemplos de mostrar datos, información sensible de las personas. Y quiero seguir por último con también de la Ley de Datos Personales, protección de datos personales, que dice así: se consideran, bueno, lo habíamos visto ya, el artículo 15, quiero ir por favor hasta el artículo 56. ¿Y qué es lo que está diciendo el artículo 56? Bueno, que las personas naturales o jurídicas sujetas a ese régimen legal, ¿qué puede ocurrir? Bueno, pueden ser llamadas, pueden tener una llamada de atención, un apercibimiento, se les puede imponer una multa de hasta 20.000 pesos hoy, ya esto está más parecido a la realidad económica de hoy, hasta 20.000 pesos, suspensión de la base de datos, clausura del registro, fichero, son algunas de las ideas. Vamos a seguir viendo qué puede ocurrir con las personas que violen de acuerdo a lo que dice la ley de protección. Estas sanciones se gradúan teniendo en cuenta el impacto social, la gravedad, la reiteración. Las sanciones y medidas se aplican sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, lo que va a explicar José Luis, que viene después. O sea, todo esto ocurre, pero usted después puede ir a la fiscalía, investigación, instrucción y terminar en los tribunales, porque esto puede constituir delito. Creo que he sido lo suficientemente claro explicando lo de la ley de datos personales, porque la clara es ella, no yo en la explicación. Vamos a ver brevemente algo sobre la ley de comunicación social. Es una ley también muy reciente. Y la ley de comunicación social sobre estos asuntos está planteando, vamos hasta ella, ley de comunicación social, dice lo siguiente: las regulaciones de la ley de comunicación social se aplican, miren para quién es la ley de comunicación social, a los órganos, organismos, entidades del Estado, las organizaciones de masas y sociales, ¿está bien? Las organizaciones mediáticas, o sea, lo que tradicionalmente se conocía como medios de comunicación, y demás personas, y aquí viene lo interesante, demás personas naturales y jurídicas. Nosotros somos personas naturales, o sea, la ley de comunicación es para cualquiera de nosotros también, para las personas jurídicas cubanas y extranjeras que residan de forma permanente o temporal o estén transitando por el territorio nacional. Y avanzo en la ley de comunicación y quiero mostrar otro ejemplo de lo que regula la ley de comunicación. Los contenidos tienen muchísimos requerimientos, cito algunos ejemplos. Tienen que comprobarse, contextualizarse y contrastarse como garantía de veracidad, como una persona en un lugar está hablando de algo que ocurre en otro y no tiene cómo saberlo y vamos otro montón de gente a creer lo que se está diciendo. Constituyen expresión de apego a la ética, promueven la paz, la inclusión, la dignidad, protegen el honor, la identidad, la intimidad individual y familiar. Fíjense cómo hay cuestiones aquí que se repiten en una y otra ley. Vamos a ver otro ejemplo de lo que regula la ley de comunicación social también. Los contenidos en ningún caso pueden acosar, coaccionar, humillar, discriminar a una persona o grupos por el sexo, el género, la orientación sexual. Y aquí una serie de características también. No se puede en ningún caso utilizar para dar tratamiento morboso accidentes, hechos delictivos, desastres u otros eventos similares. Y una última cuestión de la ley de comunicación también. Cuando está planteando los contenidos tampoco pueden difamar, calumniar o injuriar a las personas, órganos, organismos y entidades del Estado, organizaciones políticas de masas y sociales del país. Y ahí me quedo. Difamar, calumniar, injuriar. Fiscal, quiero que venga conmigo, por favor. Hablemos de delitos. Todo esto está en sede administrativa. Aquí no hemos llegado todavía a la Fiscalía, al proceso penal, pero ha llegado el fiscal. Y esto sí es delito. Difamación, calumnia, injuria. ¿Qué delitos de esto pudieran parecerse, fiscal, a lo que estamos hablando de lo que ocurre hoy en las redes sociales, en el espacio digital? Sí, has hecho una exposición de conductas que tienen también sus similares, paralelas en el Código Penal. Estábamos hablando aquí de contravenciones, pero cuando hay un nivel de lesividad que se incrementa, un bien jurídico afectado, pues entonces ya estamos ante un hecho delictivo. Efectivamente tenemos delitos de calumnia, de injuria, que están previstos dentro del título de delitos contra el honor. Vamos al Código Penal y comenzar a escuchar esta explicación suya. Estamos concretamente en la calumnia. En la calumnia. La calumnia es, pues como el nombre lo está diciendo y como la exposición está explicada en el artículo, es un hecho falso. Es exponer a una persona, imputar a una persona un hecho falso,
que lo denigre, que le afecte, que le provoque algún tipo de afectación en el honor, sí, en su dignidad. Debemos decir que la protección del honor y de la dignidad viene desde la Constitución como uno de los valores fundamentales en los cuales se sustentan el resto de los derechos. Vamos a ver el precepto 2 de la propia calumnia, y ahí dice quien a sabiendas, o sea que usted tiene que saber que lo que está diciendo es falso. Efectivamente, cuando usted dice que un delito a sabiendas es porque está actuando conscientemente, asume el resultado, lo está haciendo voluntariamente. Aquí el inciso B dice: se sanciona con privación de libertad de 1 a 3 años si esa calumnia es a través de redes sociales. Efectivamente, porque utilizar las redes sociales, que es un adelanto científico, pero utilizarlo en un sentido negativo, en un sentido de provocar mayor afectación, bueno, pues lógicamente tiene un alcance mayor. Esa calumnia que usted está haciendo a través de redes sociales tiene un alcance mayor, tiene probablemente una perpetuidad en el tiempo, a partir de que está en un contenido digital que puede incluso, en los supuestos en que el individuo sea sancionado, de los delitos que todavía el daño persiste, puede persistir, la afectación psicológica, el alcance a veces devastador para las personas que se ven expuestas al escrutinio público. Entonces, realmente son conductas que, al emplearse las redes sociales, tienen una manifestación más grave que lo normal. Está también la injuria. Efectivamente. Calumnia, injuria. La injuria es imputarle, a faltarle respeto a una persona de manera insistente, es imputarle determinadas conductas, es desafiarlo públicamente, y también tiene esta manera agravada de que cuando se emplean las redes sociales, por las mismas consecuencias que puede provocar el empleo ese masivo, el alcance masivo de una injuria. Vamos a verlo en el precepto 2. Realizada por redes sociales, pues también tiene una manera agravada de cometerse, y por supuesto se impone sanciones también. Aquí está. Que tienen mayor... Ese desafío se sanciona con privación de libertad de 1 a 3 años si se divulga en las redes sociales o medios de comunicación social en sus espacios físicos y digital. Hablemos de otros delitos, ya saliéndonos de la injuria, de la calumnia, fiscal. Bueno, hay delitos también que están dentro de este propio título de contra el honor, de actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, identidad de otras personas y sus datos. Cuando usted comentaba las legislaciones, la ley de protección de datos personales, la ley de comunicación, usted veía cierto paralelismo, cierta semejanza en estas conductas, justamente porque una publicación de una información suya, muy personal, lo primero que tiene que haber es un consentimiento. Es decir, estas conductas, cuando se hacen sin el consentimiento de las personas y cuando lo estás divulgando en medios o en lugares que no es necesaria o que no está respaldada legalmente su divulgación, pues se cometen este delito que también... Incurre de 6 meses a 2 años de privación de libertad. Y que tiene también su agravación cuando se produce en redes sociales, es decir, se utiliza un medio más masivo, con mayor alcance para este tipo de... Le invito a buscar entonces en el Código Penal este artículo 393, los apartados 2, 3, 4, que profundizan específicamente en esto que explicaba el fiscal. Vamos a avanzar a otros delitos. Sí, lo que debía aclarar acá, que la denuncia acá se produce a partir de una querella judicial, es decir, que la persona afectada promueve la querella, no es la persecución de los hechos de oficio como ocurre en la mayoría de los delitos que están en el Código Penal. En este caso se requiere, a través de un abogado, instar a la justicia para la investigación y el procesamiento de quienes cometen este delito. Veamos otros delitos entonces, ya después de que entendemos que aquí se establece esa denuncia, pero pudieran también considerarse desórdenes públicos. Sí, en el Código Penal hay muchos delitos que tienen sus circunstancias propias de agravación cuando se cometen a través de las redes sociales, y uno de ellos es el desorden público, porque el desorden público, cuando se comete este acto que está en la pantalla, que dice a sabiendas difunda noticias falsas o predicciones maliciosas, pero con el propósito de causar alarma, descontento o desinformación en la población, o para provocar alteraciones del orden público. Bueno, tenemos
tenemos esta sanción, pero también es una conducta que se agrava cuando se logra a través de, o se ejecuta a través de redes sociales. Veamos el apartado 2 entonces. De medios de comunicación de que le dan mayor alcance. Ahí está bien claro. Porque efectivamente, por las razones que les estaba explicando anteriormente, una conducta de esta naturaleza, cuando usted está divulgando una noticia falsa, tiene mayor alcance, usted provoca cierto descontento, es mayor la posibilidad de hacerlo con redes sociales. De 2 a 5 años de privación de libertad para quien provoque un desorden público utilizando las redes sociales. Efectivamente. En resumen, ¿es eso? Es esa la sanción que tiene prevista el Código Penal. Vamos a ver, algunas personas han preguntado por la difamación de organizaciones, de instituciones, porque pudiera estarse violando el derecho de alguien, pero también ese alguien está en un lugar y ya entonces ahí el efecto no es solo para mí, sino también para la institución en la que yo me encontraba. Efectivamente, es una protección también a las instituciones de la sociedad, que tienen también, las instituciones tienen un prestigio, tienen una imagen que cuidar en estos tiempos donde la imagen tiene tanta importancia. Bueno, pues se integra este delito de difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires. Bueno, como dice el artículo, quien difame, quien denigre, quien menosprecia a las instituciones de la República, hay que decir que una publicación, una imagen en una red social puede entonces efectivamente cumplir ese propósito, denigrar, difamar, hacerlo caer, o sea, que se pierda la confianza en esa institución, y justamente este artículo 270 prevé esa sanción de 2 a 5 años para quien cometa este delito. Le traigo este otro, fiscal, para que me diga, la instigación a delinquir, porque también tenía alguien preguntándome, bueno, pero las redes también están sirviendo a veces para organizarse a la hora de cometer un delito. Sí, la instigación a delinquir, como su nombre lo dice, es una incitación a cometer algún hecho delictivo. Pero no solamente puede ser cometer un delito determinado, pero puede ser también desobedecer una indicación, indicar que algo que está normado, que está reglamentado, no hagan esto, que no hagan no cumplan aquello, efectivamente. Vamos a hacer esto otro. Eso se comete justamente cuando se hace de esta manera, y lo que se quiere es convocar al desorden, a la desobediencia. Y esto también puede darse, como es natural, en redes sociales. Efectivamente. ¿Por qué? Por lo que ya explicábamos, el alcance que tiene, si su propósito es instigar a que alguien haga una conducta prohibida por ley y usted emplea las redes sociales, lógicamente el alcance, la amplificación de esa conducta puede producir mejor el resultado que usted quiere con mayor facilidad. Aquí está en el apartado 4, incluso dice que si todo esto es a través de las redes sociales, las sanciones previstas en cada caso son aumentadas en la mitad en sus límites mínimos y máximos. Efectivamente. Así tengo un último delito que quiero que usted vea, aquí lo traigo, y es el que tiene que ver con las comunicaciones, Juan, porque hay un delito específico, ustedes lo conocen, sí, para el uso de las comunicaciones de forma correcta, sí, lo cual conecta con todo lo que usted decía. Exacto. Fiscal. Efectivamente, esto es un título que es relativamente nuevo, como ha sido nuevo todo el paquete legislativo que usted ha estado comentando en esta ocasión. Bueno, en este caso hay un delito que va a proteger la integridad de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y sus servicios. Hay 8 delitos, 8 figuras delictivas que tienen como propósito proteger, como lo decía, la integridad de las comunicaciones, pero también, bueno, por supuesto, investigar, procesar penalmente a las personas que utilizan las tecnologías de la información y las comunicaciones y los servicios para cometer actos delictivos. Debemos decir que estos hechos delictivos, tanto esto como lo que hemos comentado en muchas ocasiones, se convierte en un desafío a los mecanismos tradicionales de enfrentamiento del delito y de la justicia en sentido general. ¿Por qué razón? Porque en muchas ocasiones, como suceden en el espacio digital, en el espacio virtual, muchas veces hasta no se conoce el lugar donde se comete el delito, o puede ser que se cometa, que se inicie en un lugar y termine en otro, o que se esté incitando, sí, planificando, provocando desde un lugar y tenga un efecto en otro lugar. Por tanto, eso entraña investigaciones más sofisticadas
que existen las herramientas, existen las posibilidades para determinar, pero bueno, tiene que ver también con el lugar de ocurrencia del hecho delictivo. Claro. Y es por eso que... Pero son retos de la vida a los que hay que adaptarse. Efectivamente. Y además lo que sí no puede haber es impunidad, porque las leyes son muy claras y tienen casi todos estos delitos fiscal la especificación de las redes sociales y del espacio digital. Por último, antes de terminar, se nos acabó el tiempo, quiero ver el artículo del agravante. Esto ya lo hemos explicado otras veces, porque no son solo esos delitos, es cualquier delito que usted cometa, está diciendo este inciso Q, y usted utilice las redes sociales, aquí hay una situación una circunstancia que agrava la situación. Sí, es una circunstancia agravante. ¿Qué es una circunstancia agravante? Un elemento que se puede considerar para agravar la sanción en los momentos de adecuar la sanción a cualquier hecho delictivo. Decimos que es una circunstancia agravante general, porque hemos estado comentando las agravantes específicas en determinadas figuras delictivas. Esta agravante es de aplicación en cualquier delito. Es decir, si cualquier delito que se cometa, de lo que está previsto en el Código, se comete con el empleo de las redes sociales, ya sea, como dice ahí, para facilitar su ejecución, para imposibilitar o obstruir el descubrimiento, bueno, es un elemento que se constituye como una circunstancia que agrava la conducta y, por tanto, en los momentos de adecuar la sanción entre los límites mínimos y los límites máximos, pues entonces se puede ir hasta el límite máximo justamente porque se ha empleado el adelanto científico-técnico para cometer delitos. Gracias, fiscal. Hemos agotado el tiempo, tome asiento ya al final. El próximo miércoles vamos a Radio Rebelde porque aquí, como está sucediendo últimamente, quedan más preguntas que respuestas. Como vemos, ya hemos dicho, el problema no es que no tengamos leyes, el problema no es que no tengamos decretos, disposiciones, eso no es lo que nos falta. Alguien pudiera decir, ¿para qué todo eso si no se cumple? Voy a dar mi opinión, es mi opinión, en dos sentidos. Primero, yo creo que sí, que aprobamos disposiciones jurídicas, es verdad, que en no pocas ocasiones se guardan en archivos y el verdadero nacimiento nunca llega, porque el verdadero nacimiento de una norma jurídica no es la aprobación formal, no es la publicación. Yo creo que nace verdaderamente cuando se cumple, cuando vive, cuando brota esa disposición de la dinámica social, cuando laten los conflictos que está regulando, cuando contribuye a resolverlos, a transformarlos, y con ello, cuando esa norma tributa entonces a un mejor país, a una mejor sociedad, ahí sí nació de verdad. En resumen, que las leyes, todo esto y otras disposiciones existen para ser cumplidas de verdad, no en libros, no en papeles. Por otra parte, también me parece que con castigos o con sanciones esto no se va a resolver. Este asunto yo creo que tiene que ver con la educación, ya lo hemos dicho, el fomento de la ética en el escenario digital. Esto es un asunto endémico, ya llegó para quedarse, desarrollarse, me decía un profesor el otro día. Tendremos progresivamente que crear programas educativos, reflexivos, formadores, desde los niños hasta los mayores. No es un asunto solamente de jóvenes o de nuevas generaciones. Teléfono tiene casi todo el mundo. Esta educación es de incorporar la ética, necesario para absolutamente todos. Volveremos con el tema muy pronto. Gracias por su atención.